Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecirte, y queremos honrarte, glorificarte, exaltarte, darte gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros, porque eres tú quien nos sustenta y nos sostiene con tu diestra de poder y de justicia, porque nos podemos acercar hasta tu trono en esta mañana. Permite, Dios, que podamos aprender un poco más acerca de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a tocar el tema de el engaño del gnosticismo. El engaño del gnosticismo. Nuestro texto clave lo tenemos en 1 de Juan capítulo 5, verso 20, que dice: y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Y el día de hoy, siguiendo con nuestra serie de estudios, hablaremos de otra de las corrientes heréticas que formaron parte del cristianismo. Hablaremos del gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, fue una corriente del cristianismo que se dio en los primeros años y que prometía a sus seguidores el poder tener un conocimiento oculto, un conocimiento escondido de las cosas divinas, de esas cosas que tienen que ver con Dios de manera intuitiva, misteriosa y secreta, que les llevaría a mayores niveles de salvación. Y aquí, en realidad, aquí el problema no es el querer saber, no es el querer conocer más cosas acerca de Dios, no. El verdadero problema es el medio a través del cual se deseaba hacerlo. Porque, miren, si hubieran tomado las escrituras y se hubieran encerrado a estudiarlas, no hay problema. Pero lo que ellos hacían era ponerse en una especie de trance y decían que de esa manera el Espíritu les hablaba y revelaba las cosas ocultas de Dios. Muchos de ellos creían más a sus visiones y sueños que lo que de Dios se sabía. ¿Les suena conocido? Y con esto no estamos diciendo que estamos en contra de las diferentes formas, de las diferentes maneras que Dios tiene de hablarnos. Porque la misma Escritura nos dice que el Señor nos habla a través de sueños, nos habla también a través de visiones y dones espirituales como profecía, lenguas e interpretación de lenguas, además de utilizar su palabra escrita, ¿verdad? Joel capítulo 2, verso 28 dice: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. ¿Qué es lo que el Señor está prometiendo? ¿Cuál es la manera que nos está indicando a través de la cual Él se va a comunicar con nosotros? A través de las profecías, los dones espirituales, a través de sueños y visiones, ¿verdad? Medios anunciados por el Señor mismo. Incluso el mismo Jeremías también nos habla de estas cosas en ese texto tan conocido que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué pasa cuando yo busco del Señor? ¿Qué pasa cuando yo voy a Él y clamo a su nombre? Bueno, dice la Escritura que cuando buscamos de su presencia, cuando clamamos, cuando oramos, cuando nos metemos con Dios a buscar de esa presencia, está bien. ¿Qué hace? Él me enseña cosas grandes y ocultas. Eso es lo que podemos entender y lo creemos. La misma Escritura nos enseña a través de diversos pasajes cómo es que el Espíritu trae revelación a las vidas de aquellos que le buscan. Mire, ejemplo de ello lo tenemos en el Antiguo Testamento a través de la vida de uno de los más grandes profetas que el pueblo, que la nación de Israel ha tenido: Moisés. Moisés, el hombre usado por Dios para sacar a Israel de 430 años de esclavitud a través de milagros sorprendentes que en el término de un año devastaron a la nación más potente de ese tiempo, Egipto. Moisés, el hombre a través del cual recibieron la ley, recibieron los mandamientos en el desierto. Moisés, quien hizo que saliera agua de la roca para que el pueblo no muriera de sed. Moisés, el hombre del que Dios declara que hablaba con él cara a cara. Éxodo 33:11 dice: dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Pues a ese profeta que hablaba con Dios cara a cara,
el Señor le reveló 400 años antes que el pueblo de Israel pediría que hubiera rey sobre ellos, menospreciando de esta manera el gobierno de Dios mismo. ¿De qué hablas, pastor? Ok, vamos a verlo. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés, capítulo 17, verso 14, que dice: Moisés continuó diciendo: cuando hayan conquistado el país que Dios les va a dar y ya estén instalados en sus pueblos, tal vez querrán tener un rey que los gobierne como lo tienen otros pueblos. Profecía que quedó escrita y que finalmente se cumplió en el tiempo de otro gran profeta, que además de ser profeta era juez y sacerdote de Israel como lo fue Samuel, 400 años más tarde, donde el pueblo se acercó a él para pedirle que pusiera rey sobre Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a verlo. Primera de Samuel capítulo 8 verso 4, que dice: por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel. Ahí le dijeron: usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los tienen las otras naciones. Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar a Dios. ¿Qué hizo Samuel con aquello que no le gustó? Se puso a orar a Dios. Pero se puso a orar a Dios. Es decir, no tomó una decisión, no les habló de su propia cuenta, sino que buscó a Dios para que Dios le revelara cuál era su voluntad con relación a este asunto que a Samuel no le estaba gustando. ¿Verdad? Verso 7. Y Dios le dijo: haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses, y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo podía Moisés saber con tal precisión lo que el pueblo pediría? ¿Cómo podía saberlo? Porque definitivamente que el que es soberano sobre la tierra se lo reveló, es decir, Dios mismo. Y tan se lo reveló que Moisés no solamente les avisa que pedirían rey, sino que escribe en ese mismo capítulo las leyes que dicho rey debe guardar, debe hacer, debe obedecer cuando asuma su cargo. Así que nosotros, por supuesto que creemos que Dios, cuando nosotros clamamos a Él y nos metemos a buscar de Él, buscamos de su presencia, puede traer revelación e incluso se pueden manifestar dones a través de nuestras vidas. Miren, en el Nuevo Testamento, para no tomar citas solamente del Antiguo, en el Nuevo Testamento también tenemos un ejemplo. En el libro de los Hechos se nos habla de un profeta reconocido por la Biblia llamado Agabo, quien se nos dice que profetizó que vendría hambre sobre la tierra. Palabra profecía que se cumplió en el tiempo en que el emperador Claudio gobernaba sobre Roma. Miren, vamos a verlo. Hechos capítulo 11, verso 27 dice: en ese tiempo unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y esto ocurrió, en verdad, cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. Ahora, piensa por un instante. ¿Quién podía revelarle a Agabo lo que iba a ocurrir? ¿Quién podía decirle a Agabo que iba a venir hambre, mucha, no poca, sobre mucha gente, no poca, de tal manera que nadie tendría nada para comer? ¿Quién podía decírselo? El mismo que le habló a Moisés para decirle que Israel pediría rey. Dios el soberano sobre toda la tierra. Al que nada puede ocultársele y que nada permanece oculto en su presencia y controla los tiempos, ¿verdad? De ese Dios estamos hablando. Ahora, un ejemplo más lo tenemos a través del testimonio de Pablo, quien nos dice que el que hubiera ido a la región de Macedonia para predicar el evangelio fue producto de la dirección de Dios a través de una visión. Es decir, hemos visto hasta el momento el ejemplo de Moisés como profeta de Dios, como profeta del Señor, que busca de su presencia y al buscar de la presencia de ese Dios recibe la revelación
recibe la revelación de la creación, pues él escribe el libro del Génesis, pero además recibe la revelación de lo que va a suceder, no solamente de lo que pasó, de lo que sucedió, sino de lo que va a suceder 400 años después de que él lo escribe, que Israel iba a pedir rey. Hemos visto el ejemplo de Agabo, quien profetiza que iba a venir hambre sobre el mundo, de tal manera que mucha gente no tendría nada para comer, y eso ocurrió en el tiempo del emperador Claudio, dejándonos claro que el mensaje venía de parte de Dios. Un ejemplo más lo tenemos a través del testimonio de Pablo, quien nos dice que fue a la región de Macedonia a predicar, a anunciar el evangelio, gracias a una visión que Dios trajo a su vida, en donde ve a un macedonio pidiendo ayuda. Vamos a verlo, Hechos 16:9. Al caer la noche, Pablo tuvo ahí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba: por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio esto, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a este lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que ahí vivía. ¿Cómo es que le habló Dios al apóstol? A través de una visión, en la que le mostró, en la que le reveló el lugar a donde tenía que llevar el mensaje del evangelio: Macedonia. De manera que a través de estos ejemplos, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Agabo y el ejemplo de Pablo, podemos aprender que Dios responde al clamor de los que le buscan, que el Señor nos enseña cosas ocultas que no conocíamos cuando le buscamos y clamamos a Él. Algo con lo que definitivamente estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué era lo que estos gnósticos practicaban, en lo que definitivamente no podemos estar de acuerdo? Bueno, ellos daban a algunos de los ritos cristianos un valor sobreespiritual. ¿Qué creían? Bueno, la iglesia cristiana tiene solo dos rituales ordenados: bautismo y Santa Cena. El bautismo es el acto público a través del cual el convertido, de manera pública, anuncia su renuncia al sistema de valores mundano y su entrega a Dios. Renuncia a su vida de pecado y le entrega su vida al Señor. Lo que conocemos como morir al mundo y resucitar en el Señor, ¿verdad? Pero este ritual sabemos que no da salvación a quien lo practica, no da salvación, no ministra salvación a quien lo hace. Pues la Biblia enseña que lo que yo necesito hacer para ser salvo, para ser un hijo de Dios, es creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31 dice: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué necesito hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Y que el ritual del bautismo es solamente la confirmación de lo que Dios hizo en mi corazón cuando rendí mi vida a Él. Por eso sabemos precisamente que el ladrón que murió junto con el Señor fue salvo sin ser bautizado. El Señor mismo le dijo, Lucas capítulo 23, verso 43, Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero los gnósticos no solo le dan al bautismo el poder de hacerlos salvos a través de él, lo que es una especie de fetichismo, ¿ok? Es decir, el darle a un ritual un poder que no tiene, ¿ok? Muy bien. Sino que además ellos creen que es a través del bautismo que su espíritu, de manera literal, se une al mundo espiritual, y que es en ese preciso momento en el que son salvos, pues se unen espiritualmente al Padre. ¿Qué hacen? Sobreespiritualizan el significado del bautismo, que pasó de ser un mandato que practicamos en obediencia y que solamente anuncia al mundo, a nuestros amigos y familiares, mi decisión por Cristo, en algo que me da una experiencia espiritual mística que de ninguna manera está de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras. ¿Ok? Otro ritual practicado por los gnósticos y que nos fue dejado como iglesia, dijimos que era no solamente el bautismo, sino Santa Cena. ¿Qué es Santa Cena? Bueno, es el ritual a través del cual anunciamos la muerte y la resurrección del Señor y nuestra esperanza en su pronto regreso. Algo que no nos sacamos de la manga, que no inventamos nosotros,
sino que viene ordenado en la Biblia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que creían los gnósticos? Para empezar, tenían la creencia de que en la copa usada por el Señor, en verdad había sangre de Él y sangre de los discípulos, de cada uno de ellos, y que por eso esperaron para realizarla hasta que Judas, el que traicionó al Señor, no estuviera para que no participara de esa hermandad. Y así mezclaron con el vino su sangre y entraron en esa relación de pacto y de poder que los elevaba a mundos superiores. Y que cuando les da el pan, junto con el pan les estaba dando pequeñas partículas de su carne para que de esa manera ellos fueran elevados por encima de los demás mortales. ¡Wow! Así que el ritual de Santa Cena, como lo conocemos, para ellos tenía un sentido elevado que después, en el tiempo de los esenios, es decir, en el tiempo en el que Nerón persiguió a la iglesia, para que nos podamos ubicar en el tiempo, acompañaban estos rituales de sonidos guturales a los que llamaron mantras, y que según ellos los llenaban de poder de lo alto. Un mantra es un sonido gutural, es un sonido que hacen con la garganta, a través del cual ellos dicen conectarse con el espíritu de los espíritus, con el espíritu del Señor, y de esa manera reciben poder de lo alto a través de estos ritos, a través de estos rituales, a través de estas prácticas que más bien es esoterismo, más que algo ordenado por el Señor. Cuando la Biblia nos dice que en realidad los discípulos recibieron poder de lo alto cuando el Espíritu Santo en Pentecostés vino sobre ellos. El mismo Señor Jesús resucitado les dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo es que los discípulos reciben poder de lo alto para poder ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Muy bien, ahora, ¿cómo nos ha afectado el gnosticismo hasta nuestros días? Digo, porque estamos estudiando una corriente que se dio, muy a principios del cristianismo y que duró hasta el siglo II, es decir, estamos hablando de una corriente que duró mucho tiempo en medio de la iglesia, una corriente que por supuesto que fue atacada por Pablo y por cada uno de los discípulos que por supuesto que entendían que era una corriente herética, una corriente que no hablaba y no honraba y no glorificaba lo que el Señor había dejado y expresado a través de la vida de aquellos que tuvieron de primera mano contacto con el Señor y recibieron sus enseñanzas. ¿Ok? Pero ¿cómo nos ha afectado el gnosticismo hasta nuestros días? Bueno, desgraciadamente hasta el día de hoy existen grupos de gnósticos que siguen creyendo que son de los escogidos por Dios para recibir esa iluminación especial. Gnósticos que buscan de Dios, pero no para conocerlo y hacer su voluntad, no, sino para recibir ese poder que los hará, según ellos, superiores a los demás mortales. Pero en realidad lo que más debería preocuparnos es el gnosticismo que se practica en nuestras iglesias y que hace que algunos crean que han sido escogidos por Dios para ellos tener una experiencia especial, una experiencia diferente con Él. ¿De qué hablas, pastor? Sí hablo de esos hermanos, de esas hermanas que no leen, que no estudian, que no meditan en las Escrituras, pero que según ellos no lo necesitan, pues reciben mensajes directos del trono de Dios. Mensajes a través de sueños, a través de visiones, a través de voces, a través de ideas que se forman en sus mentes y que nos aseguran
que es Dios hablándoles. Mensajes que al ser comparados y que son compartidos por ellos, pero que al ser comparados con la verdad de las Escrituras, nos aseguran que nos hablan de cosas ocultas que Dios les revela a ellos, pero que están alejados de la verdad, que no tienen nada que ver con lo que Dios ha dejado escrito a través de su palabra. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice de eso? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en estos casos? Vamos a ver algunas escrituras. Deuteronomio en primer lugar 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, ¿cuál es el propósito de las verdades reveladas? Que las obedezcamos. Para eso las dejó el Señor, para eso las reveló, para eso nos instruye en ellas. No es solo que las sepamos, sino lo verdaderamente importante es lo que hacemos finalmente con ese conocimiento. Claro que hay cosas que Dios ha preferido en verdad no revelarnos. Hay cosas que Dios ha preferido que permanezcan ocultas. Y quizás algunos de nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios no nos lo ha revelado absolutamente todo? ¿Por qué este pasaje de Deuteronomio me dice que hay cosas secretas que pertenecen solamente a Dios? ¿Por qué no nos lo reveló absolutamente todo? Bueno, en primer lugar, quizás, porque aún no estamos preparados para saberlas. Muchas veces somos niños queriendo saber y entender cosas de adultos, cosas de maduros espirituales. O quizás el conocerlas, en lugar de traer un beneficio a la obra y a nuestras vidas, por el contrario, nos estorbarían. Yo quiero que pienses por un instante, ¿de qué te serviría saber el día, hora y forma en la que morirías? O en la que vas a morir. ¿De qué te serviría? Por ejemplo, quizás en lugar de beneficiarte, te haría daño. O quizás el Señor no nos revela esas cosas porque simplemente aún no es el tiempo de conocerlas. Pero ¿qué hacemos con los mensajes? ¿Qué hacemos con las palabras que estos soñadores y visionudos nos cuentan? Bueno, la Biblia nos dice que si la palabra o revelación no se cumple, quiere decir que no venía de Dios, en primer lugar. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 21. Ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios, sigan este consejo. Paremos oído. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta y ustedes no deben tenerle miedo. Es decir, si alguien se levanta y dice así dice el Señor, o el Señor me mostró, o tuve una visión, o tuve un sueño, y nos da una palabra, pero esa palabra no se cumple, esa palabra no sucede, quiere decir que esa palabra no venía de Dios, así de simple, en primer lugar. Pero ¿qué pasa si se cumple, pero nos pide hacer prácticas, nos pide hacer cosas que sabemos que a Dios finalmente no le agradan? Mire cómo lo dice la Biblia, Deuteronomio 13:1. Si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión o les anuncia que algo milagroso está por suceder, o sea, esto es algo que cae perfecto a lo que estamos mirando. Verso 2. Y el milagro realmente sucede, o sea, la visión que traía, lo milagroso que nos dijo que iba a pasar, realmente sucede. Como dice, tengan cuidado. Tengan cuidado si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos. No le hagan caso. No le hagan caso. Es decir, yo no solamente tengo que mirar si lo que la persona me está diciendo que va a pasar realmente sucede, sino tengo que mirar a qué me está llevando esta persona. Si esta persona me lleva a alabar, bendecir, glorificar, honrar al único Dios vivo y verdadero, aleluya, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero ¿qué pasa si esta persona no me está llevando a glorificar, honrar, bendecir, venerar, exaltar el nombre de nuestro Dios, sino de alguna manera me está llevando a poner mi fe
no en el Dios que conoce los tiempos y las sazones, sino me está llevando, y que hace milagros, sino que me está llevando a poner mi fe en una persona, en una denominación o en un Dios con minúscula. Dice, no le hagan caso, verso 3, en realidad, Dios quiere ponerlos a prueba y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ustedes deben adorar únicamente a su Dios y solo a Él deben obedecerlo y serle fieles. Es decir, no importa que lo que me digas sea correcto. No importa que se cumpla, no importa que haya sido verdad, no importa que no me haya mentido, si me está llevando a poner mi fe en algo más que no es Dios, que no es mi Señor, no debo hacerle caso. No debo hacerle caso. Y si desde el principio lo que nos cuentan está en desacuerdo con lo que la Biblia enseña, ¿qué hacemos? Bueno, eso está un poquito más fácil. Juan capítulo 8, versos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el medio, cuál es el recurso que el Señor dejó a nuestro alcance para conocer la verdad? Su palabra, su palabra. De manera que si lo que nos vienen a contar, por bonito que sea o parezca, nos dice algo que es contrario a lo que la Biblia enseña, debemos hacerlo a un lado y no creer que viene de parte de Dios. Más allá de si se cumple o no se cumple. Si lo que nos vienen a contar, por bonito que parezca, por bonito que sea, por bien que se escuche, nos dice algo que es contrario a lo que la Biblia enseña, debemos hacerlo a un lado y no creer que viene de parte de Dios. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, ¿quieres conocer más de Dios? ¿Quieres conocer más del Señor? Sencillo, sin prácticas ni rituales raros, sin entrar en trance y beber cosas extrañas, sin mantras, sin meditación trascendental, sin elevaciones de espíritu ni desprendimientos. Lee su palabra, estudia la Biblia, ora pidiéndole al Señor que te dé la sabiduría que necesitas para conocerlo. Mira, leímos al principio, 1 Juan 5:20, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Nos ha dado por medio de su Espíritu la capacidad de conocer al Dios verdadero. Y el Señor Jesucristo apareció a los discípulos y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y en ese momento les fueron abiertas las Escrituras. ¿Verdad? Nos ha dado esa capacidad de conocer al Dios verdadero a través de los recursos que Él ha dejado. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer más al Señor? Lee su palabra, estudia la Biblia, ahora pidiéndole al Señor que te dé esa sabiduría, ese entendimiento que necesitas para conocerlo. Deja esos rituales raros, esas ideas extrañas. Hazlas a un lado. ¿Quién nos da esa capacidad de conocer a Dios? Jesucristo. Una vez que le hemos entregado nuestras vidas, una vez que hemos sido hechos hijos de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, en nuestros corazones, es el mismo Espíritu el que trae la revelación que necesitamos para ir conociendo a ese Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ir a su palabra, como ya lo explicamos. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas el día de hoy. Dios nos sigue llamando a dejar de ser ese pueblo que ignora al Dios que adora, para convertirnos en un pueblo que conoce a su Dios, en un pueblo que ha dejado atrás las prácticas esotéricas, fetichistas y raras, para entregarse por completo al estudio de la palabra. Un pueblo que discierne las visiones, sueños y profecías a la luz de la Escritura y que no se permite el ser engañado.
pueblo que se esfuerza cada día en cumplir con la voluntad revelada de Dios a nuestras vidas y que le deja a Dios esas cosas ocultas con la esperanza de algún día conocerlas. Pero ¿cuándo, pastor? ¿Cuándo será ese día? Bueno, con toda seguridad, cuando esté en su presencia. Cuando oigamos el sonido de la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros los que hayamos quedado seamos tomados en un abrir y cerrar de ojos y transformados en el aire para recibir a nuestro Señor y nunca más volvernos a separar de Él. Cuando este cuerpo se vista de inmortalidad y sea glorificado y los límites de mi mente me sean quitados y entonces yo en verdad pueda tener la mente de Cristo para poder entender todas las cosas. Cuando la finitez que existe en mí sea transformada en eternidad. Cuando el Señor venga por nosotros y verdaderamente podamos mirarle cara a cara y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos en su misma presencia. Seguro es que ese día, esas cosas que permanecieron ocultas nos serán reveladas, porque estaremos en la condición idónea para entenderlas. Mientras tanto, esas que ya conocemos nos han sido dejadas y dadas a conocer para que las hagamos, para que las obedezcamos, para que las pongamos en práctica, para que conozcamos a nuestro Señor y a nuestro Dios a través de los medios y recursos que Él ha dejado a nuestro alcance, a través de su palabra. Ahí en tu lugar te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar. Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Y queremos darte gracias por lo que nos has enseñado. Señor, gracias porque tú hablas a nuestro corazón y a nuestra vida y tú te revelas a la vida de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, no todos nos relacionamos igual contigo. Es decir, no todos oramos de la misma manera, no todos leemos de la misma forma, no todos estudiamos igual, no todos escudriñamos tu palabra, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos incluso la misma profundidad de pensamiento en ti. Pero lo que también es bien cierto, Dios, es que no es nuestra capacidad, sino es la revelación que tú traes a nuestras vidas por medio de tu Santo y bendito Espíritu. Es esa capacidad que tienes de eso que es tan complejo, Señor, de aprender y entender, hacerlo tan simple y tan sencillo que lo podemos nosotros aprender. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y te pedimos que sigas obrando y que sigas tratando y trabajando con nosotros, con nuestras vidas, y que estos errores que hemos aprendido que se llevaron a cabo, que se practicaron durante tantos años, en el principio de la iglesia, nos sirvan para no incurrir en ellos. Nos sirvan, Señor, para que cuando tengamos sueño o visión, podamos discernir si viene de ti o es el producto de una mala cena. Dios, en el nombre de Jesús, sobre todo que vayamos a tu palabra y que todo lo pasemos a través de ese sedazo, Dios, de la Escritura. Si pasa, podemos creer que viene de parte de ti. Pero si no pasa, si se atora, si no se ajusta, ayúdanos y enséñanos a hacerlo a un lado. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos estamos escuchando el día de mañana a través de nuestro curso de 1 Corintios, pero todos los días lo hacemos a través del devocional.
En verdad, el deseo de mi corazón es que el Señor te bendiga y te haga bendición a donde quiera que vayas. Bendiciones.